Hola, soy Ale y estás escuchando Menudo Jardín, el podcast de Psicomentale. Un espacio para quienes han decidido meterse en este jardín, el de cuidarse, pero con los pies bien plantados en la tierra. Porque aquí hablamos de salud, de cuerpo, de emociones y de todo lo que florece cuando te das lugar. Hoy estamos acompañadas de Alba Noa. Vamos a hablar con ella sobre un tema que está como muy en auge, ¿no? Pero que muchas veces se malentiende o se simplifica o a veces hasta se romantiza. Y estamos hablando de las altas capacidades. Hoy no queremos hablar desde la etiqueta ni desde el rendimiento, sino desde lo que es y cómo lo vive. Ella es psicóloga y además es persona con altas capacidades y nos apetecía mucho tener esta conversación porque al final Alba también puede poner palabras desde dentro, ¿no? A lo que muchas personas viven, pues a veces en soledad o con confusión o con mucho autoexigencia, ¿no? Con mucha autoexigencia. Así que, Alba, si quieres presentarte y contarnos de Matilda, su centro en Barcelona de terapia, pues empezamos. Bueno, ya me has presentado bastante, bastante bien tú, pero bueno, sí, soy Alba, soy psicóloga en Barcelona y desde hace unos años, cuando descubrí, ¿no? Mis altas capacidades o puse nombre a mis altas capacidades, pues me he estado especializando y formando un poco en todo lo que son las neurodivergencias. No Ujú. sé si son altas capacidades, pero bueno, en esto. Si tuvieras que presentarte más allá de tu currículum, ¿quién dirías que eres tú? Bueno, pues soy muy lectora, como se demuestra Tiene con un los... Instagram que tenéis que seguir, que luego nos lo cuente ella, que lo diga bien, es leyendo psicología. Sí, eso es. Sí, y no sé, soy una persona con mucha curiosidad y con muchas ganas siempre de hacer muchas cosas y de probar muchas cosas y, y de aprender y de descubrir, sí. Esto es Ujú. como lo que más me define. Qué guay. ¿Cuándo aparecen en tu vida las palabras altas capacidades? Pues van apareciendo a lo largo de mi vida, pero es a raíz de, creo que tendría unos 20 años o así, que yo decido hacerme un proceso de evaluación como para poder ponerle nombre. Sí que desde en el colegio alguna vez me habían dicho pues unas altas capacidades, me habían mencionado también el TDAH, Ujú, pero nunca habíamos, bueno, mis padres nunca me habían llevado a hacer ningún proceso, yo tampoco había demostrado gran interés en ello, pero a raíz de estudiar psicología, creo que fue más o menos eso, cuando estaba terminando la carrera, si no la había acabado ya, ah, que, que y bueno, lleva. que sí, que me moví a hacer, a hacer un proceso para ver, ¿no? qué podía haber ahí. Entiendo, Alba, por lo que dices, que al final el proceso y el nombre es también algo que llevabas tú sintiendo desde hace tiempo, ¿no? Que no es algo que surge de la nada, sino que es un nombre a algo que ya estabas sintiendo de antes. Sí, justamente. Y es un nombre que justamente ayuda a esto, ¿no? A entender un poco cosas que igual por el camino no vas entendiendo, o que te van sonando a algo, o que van, ¿no? Generándote dudas. Y el hecho de poder ponerle un nombre, ¿no? Pues ayuda un poco a colocar algunas piezas Ujú, por ahí. ujú. Cuando hablamos de altas capacidades, ¿de qué estamos hablando? Porque yo creo que hay mucha difusión, ¿no? Y difusión también por las redes, por el tú a tú, ¿no? Sí, sí, para mí es un concepto, o sea, no como etiqueta como tal, ¿no? Porque al final la etiqueta pues también está ahora con, con un poquito nos da miedo, ¿no? Usar Ujú, etiquetas. Para mí es un concepto como para señalar un funcionamiento que es distinto a la media en cuanto a números, ¿no? O sea, estadísticamente. Entonces, hay una norma estadística que tiene un funcionamiento determinado, que dentro de este funcionamiento determinado, obviamente, pues cada uno funciona diferente, ¿no? Al final para mí es como un espectro, ¿no? De donde la media está aquí, pues en este lado o en este, me da igual, estarían, ¿no? Pues las neurodivergencias y entre ello las altas capacidades, ¿no? Entonces, en este funcionamiento diferente, pues hay un grupo de personas que también
funcionan, ¿no? De esta manera, pero que dentro de estas personas, que en este caso serían las altas capacidades, también hay un funcionamiento diferente entre ellos, ¿no? O sea, a veces parece Ujú. como que estamos dividiendo entre una cosa y la otra y no es eso, ¿no? Sino que es un funcionamiento dentro de un espectro, ¿no? Donde nos encontramos. ¿Tú dirías que hay ideas erróneas respecto a las altas capacidades? Porque yo escucho mucho ese de todo se les da bien, no necesitan ayuda, son muy listos, son brillantes. Yo en consulta veo eso, pero sobre todo niños, adultos veo otra de mis compañeras, ¿no? Pero con los niños es como, pero dejarles también desarrollarse, ¿no? Yo tengo ahí una lucha cuando aparece con todos estos mitos o ideas erróneas sobre las altas capacidades, que digo, es que no están desarrollados del todo y pueden tener altas capacidades para una cosa y emocionalmente seguir su desarrollo normal, ¿no? Y le estamos viendo a un niño de 6 años que se regule solo, porque es altas capacidades. Sí, no, de hecho, justo has mencionado como creo que todos los mitos estrellas, ¿no? De las altas capacidades. Y justo respecto a esto último que decías, muchas veces no es solo que haya un desarrollo emocional eh, evolutivamente normal, sino que a veces hay una disincronía, ¿no? Porque tenemos niños como que cognitivamente, ¿no? Pues son muy potentes, ¿no? Pero que la parte emocional, ostras, pues hay muchas dificultades, ¿no? Pues de gestión de la frustración, ¿no? De la intensidad emocional, una serie de cosas que a veces como que no cuadra, ¿no? Hablando como en mito, en este perfil, ¿no? Que se supone que ponemos, ¿no? A las altas capacidades y entonces son como las emociones son las grandes olvidadas, ¿no? En estos perfiles y en estos niños sobre todo. Justo te iba a preguntar eso, que suele quedarse fuera cuando solo miramos la parte cognitiva, porque al final muchas veces con las altas capacidades solo estamos mirando la parte cognitiva, ¿no? Sí, sí, ¿no? A nivel social hay como no sé si llamarlo estigma, prejuicio, mito, ¿no? Pero sí, ¿no? Como que solamente la inteligencia para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, como que se coge ese factor y se olvida todo lo demás que también es importante, ¿no? Porque, bueno, de hecho, para mí como psicóloga es lo más importante, ¿no? Porque al final es luego lo que genera dificultades en la vida de las personas. Claro, diríamos entonces que cuando aparece ese nombre de altas capacidades, en realidad lo que estamos hablando es de unas altas capacidades cognitivas, de Sí, sí, o sea, intelectuales. hay un Alto, CI alto. Esto está ahí, depende a quién le preguntes, más o menos importante, ¿no? Pero luego hay toda una serie de factores, de formas de funcionar a nivel cognitivo, obviamente, pero sí, también de personalidad, también en cuanto a la parte emocional, ¿no? Como estamos hablando en general, y por supuesto todo lo que voy a decir es generalizando, porque luego claro, cada persona es un mundo, ¿no? Pero toda la parte de el sentimiento de justicia, los problemas de adhesión a las normas, ¿no? El cuestionamiento, la creatividad, todo el tema de la creatividad, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En el artístico, que también es un mito, ¿no? Sobre la creatividad en sí, o sea, hay una serie de características que engloban todo lo que mm, son las altas capacidades. Porque si solo hay lo cognitivo, entonces no son unas altas capacidades, ¿no? Puede ser lo que se conoce como el talento, talento simple, talento complejo, sí, o sea, como ahí ya entraríamos a cosas técnicas, eh, vale, pero sí sería solamente un mayor funcionamiento una en parte. una área, ¿no? Si fuera solo el cognitivo. Yo he escuchado, pero aquí estoy como súper perdida, ¿no? Que como que el procesamiento a nivel cerebral, de funcionamiento cognitivo, de cerebro, todo esto, de las personas con altas capacidades es como más rápido o de una manera como, sí, como a una velocidad superior, vamos a decir, de las personas que no tienen este diagnóstico y muchas veces esas cosas pues son las que hacen que nos encontremos con frustración o con ese sentimiento de injusticia, ¿no? Que me parece súper guay que lo haya sacado porque es literal. En los niños es súper literal porque, claro, es como lo más obvio, ¿no? Que es que es injusto para mí, ¿no? Porque yo soy capaz de ver otras cosas que igual mis compañeros no están viendo, ¿no? Entonces, es verdad como que ese procesamiento es más rápido, no sé si la palabra sería más rápido. O sea, sí que se demuestra que hay mayor conectividad neuronal y más, Ujú. como más rapidez en cuanto a a la activación de las redes Vale, asociativas.
Vale. Luego está todo el tema de la manera de pensar, ¿no? O sea, este pensamiento arborescente, ¿no? Esta conexión de ideas como no es de aquí a aquí, sino de aquí a aquí, 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 y luego llego aquí, ¿no? Y entonces muchas veces, sobre todo en los niños, también en adultos, eh, como que llegan a la idea y no saben cómo han llegado y a veces les preguntas, no, pero ¿esto por qué? Y ellos saben que es así, porque lo saben, porque han llegado y porque lo saben, pero no te saben explicar cómo han llegado, porque no es así, ¿no? Y entonces es como, wow, tengo que hacer todo el camino a la inversa de un camino que ha ido súper deprisa, no sé explicártelo, solo sé que lo sé, ¿no? Claro. Este tipo Y de de ahí también como toda esa necesidad por el saber, ¿no? Ujú. Bueno, claro, esto en general son niños que preguntan siempre el porqué de las cosas, ¿no? Claro. Como dudas súper existenciales, que de adultos también siguen, Eso te iba ¿no? a decir, los adultos también, ¿no? O sea, al final, yo creo que solo he visto a una persona adulta con altas capacidades y ha sido de lo más difícil para mí en terapia, porque necesitaba tener como todo súper mega claro y se dejaba poco en esa parte más de emocional, de sentir, de, pues ya está, de cuidado, de ahí, ¿no? Era como si no hay una explicación, me cuesta como conectar con esto, ¿no? Sí, yo creo que es un poco también el reto en terapia, ¿no? Con las personas con este perfil, pero porque al final, desde que somos pequeños, ¿no? El, digamos, la parte de nosotros que ha tirado, ¿no? O la que nos ha hecho sobrevivir, o la que nos ha hecho funcionales, ¿no? Es esta parte, ¿no? Más mental, más racional, ¿no? Entonces, es normal que los mecanismos de defensa, que los patrones adaptativos los hayamos tirado a este Hacia área, allá, claro, claro. mental, y la otra parte, como decíamos, se ha quedado como olvidada, ¿no? Porque... ¿no? No nos hace tan funcionales, no es lo que se destaca desde el entorno, ¿no? Entonces, como Esto iba a decir, no, tampoco es lo que se espera. exacto, es como, bueno, pues lo aparto y yo sigo tirando y la suerte o la desventaja es que muchas veces se tira mucho tiempo desde ahí, ¿no? Y entonces parece que esto no hace falta en realidad, ¿no? Claro, claro. Si tuvieras tú que describir cómo se vive el mundo con altas capacidades, ¿cómo lo contarías? Claro, aquí te puedo hablar desde mi visión, ¿no? Sí, 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 desde la Al, tuya. al final se vive el mundo, cada una vive el mundo desde su propio prisma, ¿no? Yo creo que un poco los puntos que hemos comentado, probablemente quien más, quien menos, están en todas estas personas. También creo que, como decía antes, que es un espectro, ¿no? Donde todos estamos. No creo que sean cosas como muy especiales o como muy diferentes a la resta, ¿no? O al resto, que esto es catalán. Yo creo que es también la intensidad, ¿no? Con la que eso pasa, ¿no? Como a ti, ¿no? Una persona que no tiene no tiene Hombre, este diagnóstico, sí, le puede parecer injusta una cosa, ¿no? Es, oh, sí, las altas capacidades ven las injusticias y el resto no. No, todo el mundo ve las injusticias, ¿no? Es la intensidad con la que esto pasa, la frecuencia con la que esto pasa, el malestar que esto genera, ¿no? Porque como si hay una injusticia es como mucho más difícil soltarla, ¿no? Es como, "Fua, me quedo aquí, el sobrepensamiento, ¿no? El malestar emocional. Entonces, sí, yo igual utilizaría esta palabra, ¿no? Como que se ve el mundo de manera más intensa. Para mí la intensidad es una palabra bonita, sé que hay personas a las que ujú, puede generar rechazo o malestar, pero bueno, hay cada uno que le ponga el concepto que le haga sentir mejor. ujú. Has hablado como de partes, ¿no? Nosotras es que trabajamos mucho con partes, Alba y yo nos conocimos porque supervisamos juntas y lo hacemos desde esta metodología, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las partes más luminosas, ¿no? Y quizá esas partes que pesan más. Wow, qué pregunta tan difícil. Hmm. Ah, Bueno, yo creo que precisamente, y voy a hilar esta pregunta con por qué es importante también el ponerle la palabra, ¿no? O el saber que lo que te pasa tiene un nombre. Yo creo que una vez tiene el nombre es más fácil poder justamente ver qué partes ¿no? Hay ahí y qué quieres potenciar o qué quieres trabajar o qué quieres colocar, ¿no? O sea, como que al final yo creo que todas las partes tienen su luminosidad y su, ¿no? y su pesadumbre. Y entonces es aprovechar también justamente tus habilidades, tus fortalezas, ¿no? Incluso poder apartar y renunciar, ¿no? Las partes que pesan, porque me he encontrado un poco
de todo, ¿no? Hay partes que hay una persona que, jolín, que son a las que se agarra, ¿no? Que son las que justo le parecen luminosas, y luego viene otra persona y esas mismas Son son las que las le que le chocan. pesan. Claro, yo creo que también tiene que ver con ya luego la personalidad de cada uno, el entorno, ¿no? Lo que se le ha validado a cada uno, o sea, aquí ya luego creo que es la manera que nos relacionamos con nuestras partes, ¿no? Y con Ujú. lo que hemos recibido de fuera. ¿Qué emociones aparecen con más frecuencia? La frustración, yo creo que es top uno. Impotencia, sí. Luego hay, em, claro, aquí ya dependerá también de cómo lo ha vivido la persona, cómo le ha apoyado el entorno, ¿no? Y de una serie de características, pero es verdad que en general, como suelen no ser atendidas, aquí hay luego mucha comorbilidad, ¿no? Con pues, baja autoestima, la soledad, ¿no? Esto lleva a esta tristeza, ¿no? Incluso a cuadros de depresión, la ansiedad, yo creo que también es como ¿no? Algo muy Ujú. frecuente. Sí, toda esta serie de... Quizá eh, también como muchos cuadros de autoexigencia, ¿no? Si se ha pedido siempre desde ahí y tengo que estar siempre ahí, en esa altura, para todo. sí, totalmente. Y además muchas veces lo que me encuentro en consulta es que no se detecta que eso está ahí, ¿no? O sea, antes que hablábamos de partes, casi siempre hay una parte con mucho miedo al error, ¿no? Pero asociado a la persona, ¿no? Como si Ya, fallo, yo no estoy bien, ¿no? Porque uno, generalmente he fallado poco, ¿no? Porque como que he ido funcionando. se funciona. Claro, entonces cuando empiezo a fallar digo, ostras, esta no soy yo, ¿no? ¿Qué me está pasando? Lo estoy haciendo mal, ¿no? O sea, como hay un poco crisis de identidad ante el error, ¿no? O sea, que esta exigencia está presente. Y dos, esto, ¿no? Que decías tú de lo que se te pide, ¿no? Estar siempre, siempre ahí, siempre Mm. haciéndolo bien. Sí, justo iba a tirar un poco por ahí, ¿no? Al final, quizá tú nos decías como que a ti te habían puesto este nombre con 20 años, ¿no? Había aparecido tu nombre, pero no es algo que venga de los 20 años, ¿no? Es algo que viene de tu infancia, que has arrastrado en una adolescencia con todo ese proceso de identidad, ¿no? Creo que el entorno, tú lo has mencionado varias veces, bueno, siempre es importante, pero me imagino que en procesos así lo es más, ¿no? ¿Cómo dirías tú que es crecer con altas capacidades en un entorno que no siempre acompaña? Claro, es muy invalidante, yo creo, ¿no? Como que todo el rato estás chocándote, ¿no? Contra tu manera de funcionar, porque es muy fácil, además, detectar, ¿no? La diferencia se asume como que está mal, ¿no? En estos Mm. entornos acabas percibiendo como hay algo que estoy haciendo mal, porque no, no es así. Luego, en tema colegio, claro, hay muchos de estos puntos de celos, de envidias, ¿no? Al que destaca, de no destacar porque no quiero destacar, sobre todo en las niñas, ¿no? Que por eso hay tanto infradiagnóstico, ¿no? Como esta parte de adaptabilidad social, ¿no? De complacer, entonces me rebajo, no me dejo, no Total, exploto, ¿no? Mi potencial también, porque al final también hay un potencial, ¿no? Entonces lo camuflo, ¿no? O sea, yo tengo dos niños ahora en terapia con altas capacidades y los dos estuvimos haciendo como un ejercicio de la carta a los Reyes Magos, pero más emocional y así, y los dos pedían no sentirme rechazado. claro, Pero sí, también ellos dicen, es que yo no quiero ser diferente, ¿no? Es que como decían, pero les cuesta mucho como entender esa parte de ser diferente no implica que haya algo que esté mal en ti, ¿no? Simplemente y ya está, pues todos tenemos características distintas, ¿no? Y es algo que me repiten todo el tiempo, ¿no? Es como, es que a mí me gustaría ser como el resto de niños, ¿no? Jo, me parece muy duro porque al final tienen 8, 9 años, ¿no? Y ya están etiquetándose como que algo que puede ser bonito, ¿no? O que puede ser, pues eso, funcional, algo más de su claro. persona Ujú, es negativo, ¿no? Y me sorprende también porque cuando yo me formé un poco en altas capacidades más para niños, ¿no? En todo lo que viene en el proceso terapéutico, cómo trabajar las altas capacidades con niños, aparecen muchísimos ejercicios de verlo como un superpoder. vale, Y generalmente a los niños con los que yo trabajo no les gusta hacerlo así porque vuelve a ser una característica negativa, ¿no? Es como, es que yo no quiero tener un superpoder, de verdad, que lo que quiero es, ya está, pasar desapercibido, ¿no?
Yo muchas veces les hago como la comparación con Spiderman, ¿no? Y digo, generalmente nadie sabe lo que le pasa, ¿no? Es súper normal, funcional, pero a veces hace cosas extraordinarias, pero no es algo que les guste. No, sí, al final creo que aquí también esto del superpoder es la manera a veces, ¿no? Que los adultos tenemos de explicar a los niños y a lo mejor a veces no hace falta o incluso es peor, ¿no? Pero sí, vendría a ser un poco el proceso que pasa en los adultos también, o sea, yo me encuentro mucho rechazo, así como cuando menciono un TDAH, un autismo, ¿no? También hay los reparos, pero de Ujú. manera general lo que más rechazo genera es nombrar las altas capacidades, porque hay como todo este estigma, ¿no? Del superpoder, súper brillante, especial, no sé qué. No, es una cosa más, en fin, no eres súper especial ni súper mejor, ¿no? Pero desde aquí genera rechazo, ¿no? Porque entonces, si yo acepto esto, ¿qué me estoy diciendo, ¿no? Que soy la más guay, que soy, ¿no? Que soy mejor que los demás. No, no es nada de esto, ¿no? O sea, justo esto del superpoder yo creo que, que tiene este hilo. Totalmente. Yo creo que la primera vez que a mí me interesó como más el tema de las altas capacidades fue porque me llegó a consulta la familia de un niño de 6 años, 3, 5, o sea, súper pequeño, ¿no? No estaba en primaria, era último año de educación infantil. Y le habían hecho la valoración, había salido altas capacidades, de verdad, o sea, tenía un nivel cognitivo altísimo y ya le habían propuesto empezar directamente en segundo de primaria. Olvidamos totalmente cómo es ese proceso de pasar de educación infantil a educación primaria y sobre todo dos cosas que a mí me dejaron como marcadísima que fue, le tenéis que apuntar a ajedrez y a piano, le habían dicho, y probablemente sea ingeniero. Y yo, y el desarrollo de este niño, yo, a lo mejor no quiero estudiar una carrera, puedes meterle a piano y que te genere unos trastornos de conducta que te cagas porque no le gusta nada el piano, pero ya desde el diagnóstico le habían pautado cómo iba a ser toda su vida en último ciclo de infantil. Yo os digo, no puede ser. Desde ahí como que me nació esta curiosidad de decir, ¿de verdad los niños o las niñas con altas capacidades tienen que tener todo tan pautado y no se les puede dejar ser niños y niñas para que luego puedan llegar a ser adultos también, pues eso, emocionales, funcionales, porque pasa lo que tú decías, ¿no? Al final te conviertes en esa etiqueta, eres únicamente lo que se te ha pedido desde infantil y luego las emociones, la personalidad, la autoestima y bla, 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 no existen en tu vocabulario. Sí, de hecho, hablando de esto, me has despertado como unos puntos. Uno es el tema del fracaso escolar, que si quieres luego lo comentamos. Y luego esta parte, ¿no? Al final, antes que decías qué partes son las más luminosas, las que más pesan, creo que hacer esto, ¿no? Que contabas tú con este niño, al final también es anular la identidad, ¿no? De cada niño, de cada persona, ¿no? Como si por tener unas altas capacidades te conviertes en un instrumento al que explotar, ¿no? Pues mira, si yo tengo altas capacidades y lo que me apetece es estar en el sofá todo el día, punto. Yo no tengo por qué explotar mis capacidades igual que el resto de la población. O sea, cada uno tenemos nuestras capacidades, ¿no? Entonces hay gente que decide aprovecharlas, potenciarlas, trabajarlas y vivir de ello si puede. Y hay gente que no. Y es válida las dos cosas, tengas o no tengas altas capacidades, ¿no? Entonces Totalmente. puedes tener altas capacidades y ser ingeniero y puedes tener altas capacidades y ser lo que te dé la gana de ser o no ser nada si no quieres ser nada. O sea, al final cada uno, o sea, es poder dar el permiso a cada niño y a cada adulto de Sí. hacer con eso lo que quiera hacer. Igual que, yo qué sé, si tú cantas maravillosamente, puedes decidir hacerte cantante y hacer giras mundiales o puedes decidir no cantar en tu vida. Cantar en tu ducha. Exacto. Entonces, vale, tú tienes una habilidad, tienes un don. ¿Qué quieres hacer con ella, no? O sea, como Claro, claro. punto. ¿Qué heridas ves tú que se repiten en las personas adultas que tienen este perfil? ¿No? La herida de rechazo, al final la baja autoestima, ¿no? El no pertenecer, ¿no? Mm, Esta parte mm, de no encuentro mi lugar, mm, esta soledad también ahí con abandono, ¿no? Porque al final la parte emocional está siempre como muy abandonada, esa es la parte, ¿no? De herida de abandono que se siente, ¿no? Como que no está atendida. Mm, y esto, ¿no? La identidad asociada al perfeccionismo, a la exigencia, a hacerlo bien, ¿no? Eh, mm.
Pues yo creo. Entiendo, Alba, que tú hiciste tu propio proceso, ¿no? También después del diagnóstico y así. Sí, o sea, sí, obviamente, porque cuando le pones nombre de repente como, Claro, no necesitas, bueno, y más siendo una característica típica de este perfil, el aprender, necesito aprender, saber, claro, claro. es súper común, te ponen este concepto sobre la mesa y te lees todo lo que haya por leer, te vas a la biblioteca y te lo lees todo. O sea que este proceso como de entender, de colocar, de aprender, de saber, ¿no? Esto como que sí que pasa. Y sí, y luego pues todo este acompañamiento emocional. Es verdad que en mi caso yo creo que fue al revés, como que a mí concretamente no me hacía falta poner el concepto como para trabajar ciertas cosas, pero sí que hay cosas que al poner el concepto, ¿no? Eh, como que coloqué, o sea, como que cosas que nos estaban colocando, ¿no? Como que de repente se siente un alivio de, ah, Claro. es esto, ¿no? O sea, aquí tengo como... Y justo ahí, ¿qué crees que hubiera necesitado? Bueno, seguro que lo sabes ya, ¿no? Que necesitaba esa Alba más pequeña que igual no entendía muchas de las cosas de sí misma, ¿no? yo creo que es lo que necesitamos todos, ¿no? Que es validación, es aceptación, es acompañamiento, ¿no? O sea, como sí, o sea, no es que se necesite algo especial por las altas capacidades, es que necesitas, ¿no? Lo mismo que todo el mundo, solo que a veces las altas capacidades, sobre todo cuando no están detectadas, parece que son una barrera o son un impedimento, no porque lo sean en sí, sino porque Claro. no es lo que no te deja ver a ti, ni te deja que te vean, ¿no? A veces, y creo que ese es un poco el punto. Ujú. Ya como psicóloga, ¿cómo han influido tus altas capacidades en tu forma iba a decir de ser psicóloga, pero no sé si hay una forma de ser psicóloga, ¿no? Sino en tu forma de acompañar también los procesos? Sí, es una buena pregunta, ¿no? A veces también me la planteo. Em, no sé realmente si me influye de una manera determinada, ¿no? Como que sería hilar muy fino. Em, sí que es verdad que me ayuda como a detectar quizás antes que si la persona que tengo delante, ¿no? Puede tener un funcionamiento neurodivergente, ¿no? Creo que igual que una persona que se ha formado mucho, o sea, no creo que especialmente por esto lo pueda detectar más fácil, pero hombre, sí que creo que hay como Ese una parte ojo. más intuitiva, ¿no? Que conecta más rápido o que, ¿no? Va más ahí. Y no sé, supongo que habrá influencias, ¿no? Pues como decíamos, al final cada uno tiene sus partes y si la parte mental está más potenciada a lo largo de tu vida, obviamente seguro que aparece luego como... Bueno, imagino también como esa empatía muchas veces en algunas de las cosas que te pueden transmitir los pacientes y así, que yo siempre digo que podemos entenderlo, ¿no? Podemos estar súper formadas y podemos entenderlo, pero nunca llegar a sentirlo, ¿no? Y quizá en tu caso hay cosas que sí puedes llegar a sentir. Sí, sí, yo creo que por ahí también ayuda. Sobre todo en cuanto que la formación, ¿no? Respecto a estos temas va desarrollándose y va evolucionando, pero todavía faltan muchos puntos, Mm, ¿no? Están como por ahí. muchísimo. Y que a veces, pues, como pasa con esto, como pasa con cualquier otra cosa, si eres psicóloga, ¿no? Pero cuando te puedes identificar, ¿no? Te puedes acercar a nivel emocional, obviamente le puedes como poner nombre antes o puedes detectar antes, ¿no? Sí, te hace como Es que más justo precisa. es eso. Yo veo que las formaciones que podemos recibir van como mucho al plano más cognitivo, funcional, ta, ta, ta. Entonces, creo que muchas veces falta en el propio acompañamiento a los niños, a las niñas, a los adultos, esa parte más emocional, ¿no? De no solo lo que tienes que ser, sino cómo te hace sentir esto que te han dicho que tienes que ser, ¿no? Claro. Sí, a mí cuando me piden recursos, ¿no? Sobre todo lo que yo recomiendo es lee y mira gente que tenga una neurodivergencia, sea neurodivergente, ¿no? Eh, Mm. porque sobre todo estas personas, si les si escuchas hablar o si lees lo que escriben, lo que menos se centran es en este perfil cognitivo, ¿no? O sea, hablan de Total. todo lo demás, que creo que no es que sea más importante, sino que es donde es probable que encuentres, ¿no? Dificultades, que sea la parte que nunca has mirado, ¿no? Entonces, obviamente es la que más te resuena y la que más necesitas, ¿no? Eh, eh, O sea, como que esa necesidad de ese espacio para esa parte, exacto. ¿no?
me has dicho como que había fracaso escolar o así. Es verdad que yo los niños porque todos son niños, digo niños porque realmente todos son niños masculinos, no tenía, bueno, tengo una niña, sí. eh, Venía más como por sensaciones más de inhibición, más sensación de soledad, más por ahí a nivel escolar. Yo creo que también como refugio de estas emociones, pues el estudio, ¿no? O sea, al final es como si esto no lo sé gestionar, pero estudiar sí, pues me voy a ir al estudiar. No se había visto como muy alterado, pero sí que he escuchado, ¿no? Que muchas veces podría darse por incluso trastornos de conducta, a veces equivocar por TDAH, cuando lo que hay son unas altas capacidades, por que emocionalmente no se está atendiendo tampoco a ese niño, ¿no? Mm. O a esta O, niña, o vamos. porque pueden estar las dos, ¿no? Que este es el punto. Sí, esto del fracaso escolar, creo que justamente ahí está el punto, ¿no? Que muchas veces son adultos que van a hacerse el diagnóstico de las altas capacidades, ¿no? Que de hecho rechazan el diagnóstico porque no, si yo el cole lo suspendía, ¿no? O no, si yo en el cole era muy malo, o no, yo, claro. Justo tiene que ver por ahí, ¿no? O sea, que los niños con este funcionamiento que mientras están en el periodo escolar, ¿no? Y van mal a nivel académico, no suelen ir a hacerse un diagnóstico de altas capacidades, porque lo más probable, por desgracia, es que se encuentren en el, no, tú que vas a tener altas capacidades, ¿no? Obviamente, porque hay este mito, ¿no? Pero sí, porque al final no es sacar buenas notas, eso no es un funcionamiento de altas capacidades. Sacarán buenas notas quienes tengan esa capacidad y la aprovechen o la potencien o lo que sea, ¿no? pero, pero no, hay niños, pues eso, muy creativos, con un pensamiento ¿no? Súper arborescente, ¿no? Con una rapidez también y una eficacia a la hora de conectar ideas, pero que el cole les aburre, que el cole no les interesa, que no han nacido para estudiar lo que, ¿no? Lo que dan en Se el les cole impone. y que son unos cracks en otra cosa, pero que como desde que nacen hasta que tienen edad de ya tener sus propias ideas, tienen un machaque, ¿no? No Claro, estudias, eres tonto, no sé qué, ¿no? Todas estas ideas, pues al final hay una baja autoestima que no te deja ver en qué cosas sí eres bueno, porque todo el claro, mundo es bueno en algo, ¿no? claro. Entonces nos encontramos con adultos y adultas que llegan a terapia ya muy cansadas, ¿no? Claro, sí. Ujú. Sí, Ujú. sí, mucho, sí, hay mucho cansancio vital, desesperación, ¿no? O sea, Claro, incluso ideación suicida, porque al final, ¿no? Estoy en un mundo que ni entiendo ni me entiende y uf, no puedo más, ¿no? Porque no veo la manera de salir de aquí. totalmente. ¿Qué papel dirías tú que juega el permiso, el descanso o el de no llegar, ¿no? Aquí con este Ya, menudo jardín, pues diríamos eso, que no todas las flores crecen igual, que no todo es producir, que a veces también es habitar y ya está, ¿no? Pero juega un papel importante en el proceso. súper, súper importante. A mí me gusta mucho, mucho usar la palabra mediocridad, ¿no? Que es una palabra que a nadie le gusta. Yo la uso mucho, ¿no? De, oye, sé mediocre un tiempo, no pasa nada, ¿no? Y luego cuando seas mediocre y veas qué tal, pues ya decidirás si quieres seguir siendo mediocre o qué quieres ser, ¿no? Pero sé mediocre un tiempo y ya está. Claro. Eh, Al Esto final, lo relaciono mucho con esa parte de ser organizada, ¿no? Yo desde siempre he arrastrado como esa creencia de que yo era súper organizada, mis amigas siempre me decían, en plan, ¿cómo llegas a todo? No sé qué. Y hay un momento que organizarme ya es algo que me pesa, ¿no? Es como, es que no quiero organizarme, ¿no? Quiero fluir y muchas veces tener esa falsa sensación de que estoy organizada, en realidad lo que me está haciendo es ser más productiva, ¿no? Y es como si no cumples no es que no está siendo organizada, pero en realidad es que no está siendo productiva y lo veo mucho, ¿no? Como en estas personas, ¿no? Esa necesidad de tener que cumplir, llegar a todo, no poder fallar, estar bien en todos los aspectos de la vida, da igual lo que te haya pasado, ¿no? Y jugar, es que al final también nos pasan cosas que nos hacen sentarnos en el sofá, ¿no? Como decías. exacto. Sí, sí, y que al final, justo como tú decías, que hay características, ¿no? Este perfeccionismo, la exigencia, la organización, la planificación, eh, que, que- que- que se encuentran en todo tipo de personas, ¿no? Y en todo ese tipo de personas pasa lo mismo y el funcionamiento es igual, ¿no? Solo que es verdad, pues que es más frecuente que perfiles con altas capacidades pues tengan estas características, pero vamos, que se aplica, Antes. aunque, sí, exacto, aunque no tengas unas altas capacidades, sí.
Qué interesante todo, Alba. Pues si te parece para ir cerrando, si alguien que nos está escuchando se empezara a ver reflejada o reflejado después de esta conversación que hemos tenido nosotras, ¿qué le dirías tú? Mm, Pues le diría que busque información, que eso seguro que ya lo está haciendo, porque Ujú, si lo está haciendo, pues que todavía es un punto más de confirmación de su sospecha. No, y que sí, que le dedique el espacio, ¿no? Aunque le dé miedo, aunque le genere rechazo, aunque lo invaliden desde fuera, da igual, ¿no? Que le dé el espacio porque es importante, no por tener un nombre, sino porque justo a veces es el punto que se necesita, ¿no? Para aliviar muchas otras cosas, ¿no? que han pesado mm, durante mucho tiempo. mm. Y porque al final todo el mundo tenemos el derecho de conocernos a nosotros Por mismos. Y si esto supuesto, es una condición que tú tienes, unas características que tú tienes, ¿por qué va a estar mal, ¿no? por Conocerte. supuesto, por supuesto. Y hemos hablado como de cuidado, ¿no? En todo el proceso, en la parte de conocerte, ¿no? ¿Cuál dirías tú que podría ser un primer gesto de cuidado? Mm. Darte permiso. Esto es muy difícil, ¿no? Igual, como primer gesto de cuidado, pero No, darte pero yo estaba diciendo, bueno, lo que ha dicho, ¿no? Al final, pues el conocerte es la mejor manera de cuidarte, ¿no? sí, al final bueno, yo creo que la palabra compasión, ¿no? Se aplica aquí y se la aplico a todos, aunque la persona que nos esté escuchando no se haya sentido identificada, también, ¿no? Compasión creo que es lo que más necesitamos con nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos cuesta porque también, ¿no? Nos genera rechazo ser compasivos, pero es súper importante, ¿no? Porque Total, total, desde ¿no? la compasión viene la apertura, ¿no? Y es lo que nos permite también avanzar. Ujú. Pues muchas gracias, Alba. Gracias por traer tanta verdad también y tanta calma, porque lo hablas con tanta calma que da gusto escuchar, ¿no? Y que al final es un tema que suele vivirse con mucho ruido, ¿no? Entonces, poder hablarlo desde la calma creo que es un regalo. Así que infinitas gracias y ojalá este episodio pues ayude a muchas personas a entenderse un poquito más, ¿no? Y a tratarse con más amabilidad y compasión, como tú estabas diciendo, porque es un poco, yo cerraría que no se trata como de vivir más, ¿no? Como ni mejor, ni llegar más lejos, ni tener más títulos, ni más medallas, ¿no? Sino de poder vivir siendo como somos, como cada una es, y con todo lo que eso al final implica, ¿no? Así que gracias. Gracias a ti, Alejandra. Pues nada, esto ha sido Menudo Jardín, ese espacio en el que miramos hacia adentro, sin juicio y con raíz. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Os dejamos nuestras redes sociales en la descripción y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Un besito fuerte. Chao.